Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. En concreto, estamos hablando de la continuación de los pueblos eslavos. Bog, Bies y Chor, Dios, demonio y diablo. La palabra Bog es una auténticamente eslava, común a todos los idiomas eslavos y asimismo emparentada con las antiguas palabras Vaga, Irania y Vaga, hindú. El significado básico de esta palabra, como lo demostraron investigaciones etimológicas, es felicidad, éxito. De ahí, por ejemplo, Bog Ati, rico que tiene Dios, felicidad, y U Bogi, indigente. La U es un prefijo que significa pérdida o carencia de algo. El 12, polaco, la cosecha. El ezboce o ezbozo, de luga, el ganado, la abundancia. En el curso del tiempo, las ideas acerca del éxito, la felicidad y la buena suerte se personificaron en la imagen de cierto espíritu que proporciona la dicha. Ya a principios del siglo XV, en las bodas de un zar, un boyardo le dijo a otro que le disputaba el lugar: tu hermano tiene un bog en la kika, o sea, la felicidad en la kika, su mujer, pero tú no lo tienes. La explicación de esta frase radica en que el hermano del segundo boyardo estaba casado con la hermana del zar. Otra designación paneslava de un ser sobrenatural es Bies, el demonio. Esta palabra significaba en un principio todo lo sobrenatural y terrible. Compárese el lituano baisas, terror, el latín foedus, espantoso, repugnante. Hasta hoy se conservaron en el idioma ruso las palabras bieseni, biesita, endemoniado, rabioso, rabiar, enfurecerse. Después que el pueblo ruso se hubo convertido al cristianismo, la palabra bies se convirtió en sinónimo de espíritu maligno, en equivalente de Satanás. Igual destino tuvo la nación de Chort, diablo. El significado precristiano de esta palabra no es claro, así como tampoco su etimología. Entre varias tentativas que explicarían la más verosímil es la vieja conjetura del checo Karel Arwen, que la supone originada en el krat del antiguo eslavo. En efecto, suena en el nombre del dios eslavo occidental, Krod, en los nombres que dan los checos a los duendes domésticos, Kret, Skret, los polacos Skrats y los letones Krat. Evidentemente tiene la misma raíz la palabra krachun o korochun, también empleada por todos los eslavos y por algunos de sus vecinos. Esta palabra tiene varias acepciones. Es la fiesta navideña, el pan ritual que se cuece en esta fecha y al mismo tiempo es un espíritu o divinidad del invierno y la muerte. En ruso lo agarró el korochun, quiere decir murió. Pudiera ser que los antiguos eslavos creyeran en una divinidad del invierno y la muerte, quizá la personificación del frío y la oscuridad invernales. Hay indicios de ciertos desdoblamientos de la imagen Kreft, que acaso corresponda a una embrionaria noción dualista del principio luminoso y el principio oscuro. Pero la raíz Krat desapareció casi por completo, mientras Krotshor se conservó en casi todos los idiomas eslavos como encarnación de cualquier fuerza sobrenatural maligna. El Chort se convirtió en sinónimo del diablo cristiano. Hablemos de la transformación de los cultos tribales en nacionales. Cuando las tribus eslavas comenzaron a pasar a las formas nacionales y estatales de vida, a medida que se operaba la diversificación clasista, aparecieron también las condiciones necesarias para transformar los cultos tribales en nacionales y estatales. Quizás fue precisamente esta circunstancia la que contribuyó a la difusión del culto de Sviatovit entre los eslavos de Pomorie. En cuanto a los eslavos del este, fue el príncipe Vladimir de Kiev quien intentó en 1980 crear un panteón y un culto nacionales. Según relatan los anales, reunió en una colina de Kiev una asamblea de estatuas de diversos dioses, Perun, Veles y Dakbok, Hort, Tribot y Mojos, y ordenó que se les rezara y ofrendara sacrificios. Algunos investigadores, animados de intenciones reprobatorias, Anichkov, opinaron que estos dioses de Vladimir fueron siempre dioses de los príncipes y las milicias y que su culto no tenía arraigo en el pueblo.
Pero esto no es exacto. Las divinidades morales, Hors, Dagbog y otras, la diosa de las mujeres, Mokok, evidentemente fueron populares. Vladimir intentó convertirlos en dioses oficiales de su principado para dotar a este de unidad ideológica. Es de suponer que al propio príncipe no le satisfizo la idea de crear un panteón formado por dioses de origen eslavo, porque solo 8 años más tarde aceptó el cristianismo de manos de Bizancio y obligó a convertirse a todo el pueblo. La religión cristiana se ajustaba mejor a las relaciones feudales en proceso de formación. Por tanto, se propagó entre los eslavos del este, aun cuando lo hizo lentamente y debió vencer la resistencia del pueblo. Lo mismo ocurrió entre los eslavos del sur. En cuanto a los del oeste, adoptaron el cristianismo bajo la forma católica de Roma, debido a la fuerte presión del poder feudal real. El cristianismo se propagó fundiéndose con la antigua religión. El propio clero cristiano se ocupó de ello para que el pueblo aceptase con mayor facilidad la nueva fe. Las antiguas fiestas agrarias y las de otro tipo se adaptaron a la del calendario cristiano. Los viejos dioses se fusionaron paulatinamente con los santos cristianos y aun cuando perdieron sus nombres, en casi todos los casos, trasladaron sus funciones y atributos a dichos santos. Así, Perún siguió siendo venerado como divinidad de la tormenta, bajo el nombre del profeta Elías. El dios del ganado, Veles, bajo el nombre de San Blas. Mokok, bajo el de Santa Paraskeva o Santa Piatnitsa. Hablemos de la mitología inferior de los eslavos. Las imágenes de la mitología inferior resultaron poseer mayor resistencia. Siguieron viviendo casi hasta nuestros días, aunque no siempre es fácil determinar qué conservan realmente de los tiempos antiguos y qué incorporan más tarde. En todos los pueblos eslavos se ha observado la creencia en los espíritus de la naturaleza. Se creía en los espíritus, encarnaciones del bosque, principalmente en las zonas boscosas, el Lexi, el espíritu del bosque, ruso, el Leshuk y el Puchevik, bielorrusos, los Duk Lesny y Borovik polacos. Reflejan la temerosa hostilidad del agricultor eslavo hacia el bosque virgen, al que debía arrancar la tierra para labranza y donde le amenazaba el peligro de extraviarse y ser devorado por las fieras salvajes. El espíritu del elemento acuático, el Bodianoi, el espíritu del agua, ruso, el Topielek y el Bognik, Topielnika o Bonnika, son polacos, el Bogni checo, el Bonimud, Bodnazona de Luga, etc. Esto inspiraba un miedo mucho mayor que el relativamente benigno espíritu bromista del bosque, ya que el peligro de ahogarse en el río o lago es mucho más espantoso que el de extraviarse en el bosque. Es pintoresca la imagen del espíritu de los campos, la Poludnitsa, la mujer de mediodía, rusa, la Poludnice, polaca, la Pripolnica, de Luga, la Polednice, checa. Esto es una mujer vestida de blanco que se aparece a los labradores del campo durante el calor del mediodía, cuando la costumbre exige un intervalo en el trabajo. La Poludnitsa castiga al infractor de la costumbre retorciéndole el cuello o de alguna otra forma. Encarna el peligro de la insolación. En las zonas montañosas de Polonia y Checoslovaquia existe una leyenda acerca de los espíritus de las montañas que custodian los tesoros o protegen a los montañeses. Es el Skadnik, polaco, el Beckman, de Beckman, el hombre de la montaña, alemán, checo y esloveno. Es más compleja y menos clara la imagen de Vila, especialmente popular entre los serbios, Samovila o Samodiva en Bulgaria. Se la encuentra también en las fuentes checas y rusas. Las vilas son doncellas del bosque, campo, montaña, agua o aire que pueden actuar hostil o bondadosamente hacia el hombre según el comportamiento de éste. Además de figurar en las creencias, las vilas protagonizan canciones épicas de los eslavos del sur. El origen de esta imagen no está claro, pero indudablemente se entrelazan entre ellas diversos elementos: la encarnación de las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas de la fertilidad y quizá la idea acerca de las almas de los muertos. La palabra es incuestionablemente eslava, pero su etimología es dudosa. Puede provenir del verbo biti, expulsar, combatir, o de biliti, bailar con frenesí, en checo bindi, voluptuoso, lascivo, en polaco wit, espantapájaros,
Willy, necedades, locuras. Es más claro el origen de la imagen de Rusalka, la ondina, aunque la imagen en sí es aún más complicada. Todos los eslavos la conocen o poseen al menos una figura similar. Se ha discutido mucho en torno de ella. Unos suponían que la Rusalka era la encarnación del agua, otros que personificaban a los ahogados. La raíz de la palabra era, según unos, rusi, claro, luminoso, y según otros, ruslo, cauce de río. Sin embargo, hoy podemos considerar comprobado que la palabra en cuestión no es de origen eslavo, sino latino, y que su raíz es rosa. La más minuciosa investigación acerca de las rusalkas de los eslavos del este fue realizada por Zeleny, quien reunió un enorme material concerniente a dichas creencias, pero su criterio acerca del origen de estas es un tanto unilateral. Ya desde la época en que aparecieron las obras de Miłowski, 1864, y Wesolowski, 1880, y otros, se hizo evidente que sería imposible comprender las leyendas sobre las rusalkas y los ritos correspondientes si no se tenía en cuenta la influencia que ejercieron sobre los eslavos, el ritual griego antiguo y los primeros ritos cristianos. Entre los pueblos del Mediterráneo, la fiesta primaveral, estival de la Trinidad, se llamaba Domenica Rosarum, Passa Rosata. En griego, estas rusalias grecorromanas pasaron junto con el cristianismo a los eslavos y se fusionaron con los ritos agrarios primaverales estivales de estos. Hasta el día de hoy, los búlgaros y macedonios conocen los rusali o rusanitsi como fiestas estivales antes de la Trinidad. Los rusos celebraban también la semana Rusalia, en vísperas de la Trinidad, y además la despedida de la Rusalka, representada por una muchacha o una muñeca de paja. La figura mitológica de la Rusalka, una doncella que vive en el agua, el campo o el bosque, es posterior, pues existen testimonios al respecto solo a partir del siglo XVIII, y se trata en gran medida de una personificación de la fiesta o rito correspondiente. Parece evidente que esta imagen se fundió con antiguas nociones mitológicas puramente eslavas y bastante variadas. Tenemos aquí la personificación del agua. La Rusalka se complace en atraer al agua a la gente y ahogarla. La idea referente a las mujeres y muchachas que murieron en el agua, a los niños muertos sin bautizar, muertos impuros, las creencias en los espíritus de la fertilidad. En las leyendas del sur de la Gran Rusia, las rusalkas pasean entre el trigo y retozan en los prados, con lo que proporciona la cosecha del trigo, lino, cáñamo. Evidentemente, esta nueva y compleja imagen de Rusalka desplazó las antiguas figuras eslavas de la Beregina, Bodianista y otros espíritus femeninos del agua. Los pueblos eslavos contemporáneos conservan muchas otras supersticiones sobre los seres sobrenaturales, en parte hostiles y en parte benévolos con respecto al hombre. Personifican el miedo ante los elementos de la naturaleza, originando por el escaso desarrollo de la producción material o bien en algunos casos reflejan las condiciones sociales. Algunas de estas supersticiones datan de la época precristiana, otras surgieron de condiciones de vida relativamente nuevas. Pertenecen a estas últimas las creencias ucranianas en los zlidni, o sea, pequeños espíritus que encarnan el infortunado destino de los campesinos pobres. Debido a la influencia clerical, la mayoría de estas imágenes mitológicas se han reunido bajo el nombre colectivo de Nechistaya Sitia, la fuerza impura, en bielorruso Nechistika. Hablemos de la curandería y la magia medicinal. Indudablemente entre los eslavos, como entre todos los demás pueblos, las raíces de la magia medicinal se relacionaban con la medicina popular y se remontaban hacia la época más antigua. En los sermones eclesiásticos se mencionan aún que de una manera muy confusa unos ritos mágicos curativos y se habla de imágenes animistas relacionadas con estos ritos. Curan enfermedades con encantamientos, amuletos y conjuros y alejan de esta manera al demonio que provoca la fiebre. Como se sabe, entre los pueblos eslavos, como entre muchos otros, aún en la época más reciente se utilizaba la curandería como un método de la medicina popular. Diferentes síntomas de la enfermedad se personificaban en imágenes de unos seres malignos que se mencionan en los conjuros: Triastasia, Onneya, Hiripusa, Celteya y Lameya.
Hablemos del antiguo culto eslavo y sus servidores. El problema de los servidores, el antiguo culto eslavo, de los ejecutantes del ritual religioso, no está claro. Lo más probable es que los jefes de la familia y el clan ejecutaran los ritos del culto familiar clánico. En cambio, el culto comunal estaba en manos de sacerdotes profesionales, los Borgby. El término no está aclarado satisfactoriamente pese a las numerosas tentativas de hacerlo. Existe la opinión de que refleja el vínculo entre los eslavos y los celtas. Bolog, Balag, son antiguas designaciones de los celtas, o bien entre los eslavos y fineses, del finés velo, hechicero, o incluso entre eslavos y germanos, volva, profetisa. En todo caso, es indudable la ligación de la palabra bog con bosesni, bosesbo, hechicero, hechicería. Pero, ¿quiénes fueron los Borgby? ¿Fueron simples brujos, chamanes o sacerdotes de los dioses? ¿Existían diferencias de rangos, especialización entre ellos? Es difícil responder a todo esto. Por otra parte, se conservaron otros términos que designan a los ejecutantes de los ritos mágicos religiosos: los charodei, Biedun, Bessi, Bainai, Borohit, Kudesni y otros. Se sabe que después de aceptar Rusia el cristianismo, los Borgby actuaron como defensores de la antigua religión y al mismo tiempo dirigieron los levantamientos contra príncipes y señores feudales, por ejemplo en 1071. Esto es fácil de comprender, dado que el cristianismo entró en Rusia como una religión netamente feudal y señorial. Hasta una época muy avanzada existieron en todos los pueblos eslavos, hechiceros, brujos y magos a quienes se atribuía conocimientos secretos y relaciones con la fuerza impura. Junto con ellos se conservaban los especialistas en magia curativa ligada a la medicina popular, los curanderos, los septuni o bieduni. En las creencias populares, estos últimos diferían de los hechiceros y con frecuencia ellos mismos declaraban esta diferencia afirmando que su acción provenía de Dios y no de la fuerza impura. Es muy característico el hecho de que los rusos consideraran hechiceros y curanderos más poderosos a los forasteros, fineses carelios, morbinos, etc. Sin embargo, es este un fenómeno que otros pueblos también conocen. En la antigua religión eslava existieron sin duda lugares sagrados y altares para los sacrificios, y en algunas partes verdaderos santuarios y templos con imágenes de los dioses. Pero solo se conocen muy pocos: el santuario de Arcón, en la isla Rouen, el de Retra y el precristiano de Kiev, situado debajo de la iglesia de Siatinaia. Es difícil decir con seguridad en qué consistía el culto. Indudablemente su parte principal era el sacrificio. Hacen sacrificios, preparan el banquete, comen, conjuran los panes. Tales expresiones son muy frecuentes en los manuscritos antiguos. No solo sacrificaban a los animales, degüellan gallinas, sino también, en casos más importantes, a los seres humanos. En la historia de tiempos remotos se mencionan varias veces sacrificios humanos. Así, por ejemplo, se dice de los habitantes de la ciudad de Kiev que se acercaban hacia las imágenes de los dioses que había en una colina con sus hijos e hijas y los sacrificaban al demonio. Después de la exitosa campaña, emprendían por el príncipe Vladimir contra los Yatviagos, que se decidió realizar en Kiev, un sacrificio humano a los dioses según la tradición antigua. Hablemos de la mitología y el carácter general de la religión eslava. Por desgracia, nada se conservó de la antigua mitología eslava, aunque presumiblemente existió. En los sermones eclesiásticos se mencionan frecuentemente unos kossus. Con esta palabra se traducía el término griego mito. La escasez de noticias sobre la religión de los eslavos antiguos hizo que algunos investigadores la consideraran muy pobre en comparación con las religiones de otros pueblos. La pobreza de los vestigios de la antigua religión eslava impulsó a ciertos investigadores a considerar a esta religión lamentable, mísera, en comparación con las de otros pueblos antiguos. El paganismo en Rusia fue particularmente mísero. Dijo, por ejemplo, Aniskov: lamentables sus dioses, grosero el culto y rudas las costumbres. Pero es evidente que se trata sencillamente del escaso estudio de la antigua religión eslava y de lo insuficiente de las fuentes de información.
Si supiéramos tanto de ella como sabemos, por ejemplo, de la religión de los antiguos romanos, difícilmente nos parecería la religión eslava más pobre y lamentable que esta.